sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias da última semana? Bueno, el primero es un análisis de una fecha emblemática que viene enseguida, que es el 12 de junio, que se cumplen los 40 años de esa entrada conjunta a la Unión Europea. En segundo lugar, una excelente noticia que ya avanzamos en el anterior Conexión Ibérica, pero que en este voy a explicar a fondo lo que contiene, a grandes rasgos, el libro de 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica que acaba de lanzar el Trapecio. Y por último, las editoriales universitarias llevan a la Feria del Libro de Madrid la defensa del español y el portugués como lenguas de ciencia. Ok, então vamos começar com uma data que marcou a vida de, vamos dizer, de todos nós. Já cá há muitos que já entraram depois, já nasceram depois desta data, desta entrada no, de conjunta de Portugal e Espanha na União Europeia, mas que iniciativas é que estão a ser preparadas nos dois lados da fronteira para assinalar este marco? Bueno, pues hay varias iniciativas que estamos dando a conocer y lo que pretendemos desde el Trapecio es analizar en su dimensión iberista lo que supuso esta entrada, porque esta entrada no fue Portugal por un lado, España por otro, con negociaciones cada uno bilaterales con Bruselas, cada uno por su lado. No, no, no. Todo iba dentro del PAC, evidentemente, pero evidentemente suponía, y esto está reconocido por las partes, la inclusión de la península ibérica en el ámbito europeo, pero también dentro de esa unidad ibérica suponía el fin de esa raya como frontera dura, ¿no? Entonces, ese 12 de junio de 1985, España y Portugal firmaron este tratado de adhesión a lo que eran entonces las comunidades europeas y hoy es la Unión Europea, en un doble acto. Esto hay que entender también el simbolismo para que se hizo a propósito, ¿no? De cara a la historia. Y a veces que uno piensa en la Unión Europea como un elemento meramente burocrático, pero aquí vemos la dimensión que le dieron los políticos de la época. Y las cúpulas de los dos gobiernos, ¿no? Ese núcleo más importante, los dirigentes más importantes de ambos gobiernos y ambos estados, viajaron ese mismo día, ese 12 de junio de 1985, a las dos capitales. Y ese puente aéreo pues simbolizó esa incorporación de Iberia a esa futura UE y esa disolución de esa frontera dura en la raya, ¿no? ¿Qué protagonistas hubo en ese 12 de junio? Pues hubo, por ejemplo, las sedes. ¿Dónde se produjo esto? Pues bueno, en el Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, en el Palacio Real de Madrid. RTP y Televisión Española hicieron una cobertura extraordinaria. Me consta, por ejemplo, que RTP fue uno de los, creo que fue el gran evento de emisión continuada en directo hasta la fecha. Evidentemente después hubo muchos más, pero fue probablemente el primero con esa dimensión. Felipe González y Mario Soares como jefes de ejecutivo, Fernando Morán y Jaime Gama como ministros de Exteriores y finalmente los jefes de Estado, Ramallo Eanes, que alguna vez he dicho que era iberista en la intimidad por algunas confesiones que le hizo en privado a Fernando Morán, y después Juan Carlos I, hoy caído en desgracia, pero todos sabemos que es lusófilo y lusófono en gran medida por la adolescencia que la pasó allí y parece ser que tiene ganas de volver, pero bueno, los rumores han circulado E desde pode hace voltar para o tiempo. pé de mim. Sí, pues Fala-se, pode sí, voltar geograficamente muito perto de mim. sí, Ok. sí, sí, Se calhar ainda o vou buscaron ver por em la algum calle, evento. probablemente te lo encuentres por la calle. Imagino que a esas edades también uno quiere volver a los tiempos de la juventud y como en España no está muy bienvenido, pues probablemente para él el sitio idóneo sea Portugal. No sé si con el cambio de gobierno también facilitan las cosas.
A lo mejor también, ¿eh? A lo mejor también, porque claro, Antonio Costas estaba muy coordinado con Pedro Sánchez y a lo mejor Pedro Sánchez no lo quería tan cerca, ¿no? Y ahora no hay ese problema porque no tienen tanta lealtad entre un gobierno y otro, lo veremos. Pero bueno, volviendo a aquella situación, pues históricamente podemos hacer un análisis como entonces, estamos hablando de 1985, ya había pasado una década después de aquel retorno de África, ¿no? De Portugal. Eh, Portugal, por así decirlo, dejó de mirar solo al océano y empezó a mirar hacia adentro, ¿no? Se había ido muy lejos a veces por miedo al liberismo o por alguna forma de contrarrestar a España o simplemente porque realmente no podía expandirse el imperio portugués por dentro de la península, sino tenía que expandirse por otro lado, ¿no? Entonces por eso quedó fija esa frontera. Y bueno, ya sabiendo que ni don Sebastián iba a volver y fundar el Quinto Imperio, ni tampoco iba a volver la revolución socialista de aquel corto verano del 75, ya habían pasado también 10 años, pues bueno, la gran motivación de Portugal, del mismo modo que España u otros países europeos, pues era ese proyecto sugestivo, digamos así, de la Unión Europea, ¿no? Y para eso, evidentemente, necesariamente tenía que coger el toro peninsular por los cuernos, Portugal, y reconocer esa hermandad con España que evidentemente entre Salazar y Franco habían tenido un acuerdo de defensa mutua entre los dos regímenes, pero y había unos ciertos intercambios, una diplomacia, también cierto folclore compartido, asociaciones de un lado y de otro. Eso no faltó porque nunca ha faltado esas minorías de un lado y del otro, pero entre bambalinas, en privado, en lo que se enseñaba en las escuelas, no había ese espíritu cooperativo, ni de entendimiento, ni ibérico, ni nada por el estilo. Simplemente era un tema de alianza entre regímenes y con una profunda desconfianza entre sí. ¿Eh? Entonces, después sí que ha habido pasos en ese sentido y entonces ahora Portugal, mirando también al Mediterráneo, porque Portugal también tiene ese lado mediterráneo, y viendo también las ventajas del comercio peninsular y europeo. Y pues en ese sentido, España ya era un elemento, eh, un pilar más dentro de su política exterior, pero un pilar que tiene que estar ahí porque al fin y al cabo, entre la raya y los Pirineos hay una tierra intermedia con la que tiene que entenderse, ¿no? Y bueno, pues se giró a ese continentalismo que era compatible con el atlantismo, que España también hacía parte, y después probablemente después desarrolló Portugal ese atlantismo sur con la pertenencia a la Comunidad Iberoamericana y a la CPLP, ¿no? El propio Mario Soares, en el 12 de junio, reconoció a España como país hermano en la ceremonia y dijo que se iniciaba una nueva y decisiva fase, ¿no? Después de que haya habido una riquísima historia con destinos casi siempre paralelos, ¿no? Y que de forma fugaz se cruzaron, ¿no? Y que empezaba una nueva fase de cooperación bilateral ensanchada, ¿no? Alargada en portugués y bueno, con esa entrada simultánea, ¿no? Ahí muy bien, muy afinado ese discurso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la entrada, independientemente de que cada uno haga la valoración de la Unión Europea que haga, que hay gente que es muy crítica, yo lo he sido hasta un cierto punto, pero yo creo que en el último lustro la Unión Europea ha cambiado bastante hacia mejor, ¿no? Más equilibrada norte-sur. Pero evidentemente, solo por el tema ibérico ya ha valido la pena, ¿no? Vale la pena por muchos más motivos, ¿eh? Que ha tenido también sus costes, ¿eh? Sus cosas positivas y negativas, todo, pero bueno, en el balance y en particular en el ibérico, en esto es innegable, ¿no? Entonces, hay una gran parte del programa histórico del iberismo en el sentido de tener una unión comercial, de no tener fronteras para pasar de un lado al otro, que se ha cumplido, ¿no? Después está la superposición de lo europeo a lo ibérico, pero en realidad dentro de la Unión Europea siempre ha habido ejes y ejes que no son incompatibles entre sí. Y el eje ibérico es uno de esos que también nos da una garantía de que si le pasa algo a la Unión Europea, sería bueno que mantuviéramos ese grado de integración. También hay que recordar que uno de los protagonistas, el ministro exterior español,
y Fernando Morán era una persona muy culta y que tenía un iberismo muy afinado y confeso. Entonces, en ese sentido, él dijo que se consiguió muchas cosas en poco tiempo y después dice que le faltó un poco más de coordinación de los dos países en la Unión Europea, que creo que esto es lo que hemos conseguido en los últimos años. Ayer mismo el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que España y Portugal son los países más integrados de la Unión Europea y dijo que más que socios estratégicos somos socios sistémicos, por lo que debemos seguir fomentando estos lazos. Unos lazos que se fomentan día a día, pero también en días especiales como este 12 de junio y que es un día muy bueno también para comprar y regalar este libro que hemos hecho, ¿no? De los 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica. Só para terminar com este apontamento do 12 de junho, aqui em Portugal está previsto uma cerimónia quase de memória do que aconteceu há 40 anos atrás, no mesmo local, no Mosteiro dos Jerónimos, onde está Marcelo Rebelo de Sousa, o atual primeiro-ministro de Montenegro, dois políticos europeus que também pertencem ao sul continental, Roberta Metsola de Malta, e o antigo primeiro-ministro de Portugal, António Costa, agora no seu papel europeu, vai estar cá em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, para lembrar os passos que Mário Soares de um lado e Felipe González no outro deram há 40 anos atrás. Isto só para terminar com o tema do 12 de junho. Agora vamos voltar um pouco ao que falámos no Conexão anterior e vamos falar sobre o novo livro do El Trapézio. O que é que pode já nos adiantar? Bueno, pues Trapecio acaba de lanzar un breve libro al servicio del activismo iberista en clave reformista y en edición bilingüe uso española titulado 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica. Ya se puede adquirir por 10 euros de forma online o en actos presenciales como el de Sociedad Iberista, en el que el Trapecio participará con 2 intervenciones que tendrá lugar el 21 de junio en el restaurante La Madreña, evento que requiere inscripción previa. El segundo evento será el 23 de octubre, todavía falta, en el Hogar Extremeño de Madrid y también queremos hacerlo en Portugal. Originariamente queríamos haberlo hecho antes en Portugal, pero el ciclo electoral, pues ya sabe lo que tiene, ¿no? Bien, el origen del libro nace de una serie de editoriales del Trapecio para ofrecer a los gobiernos de España y Portugal una agenda pragmática para llevar a cabo a corto y medio plazo toda esa agenda reformista. Estos editoriales han sido mejorados y adaptados a un nuevo formato. Las temáticas abordadas no son nuevas, pero sí constituyen una selección sintética y prioritaria para dotar de claridad y densidad a lo que desde hace años se reconoce de forma no oficial como Alianza Ibérica entre dos estados soberanos. Los autores son Pablo Castro Abad, Jaume Reixac Riba y yo mismo, autores donde detallamos 8 reformas en los ámbitos de educación, lenguas, sociedad civil, uso horario, coordinación gubernamental, meteorología, medios de comunicación y competiciones deportivas, ¿no? Intentamos que esa meta sea cumplir esos 8 puntos antes del 2030, del 2030. Y bueno, creemos que son pequeñas reformas donde todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también aprovechamos como una especie de tarjeta de presentación del trapecio, cómo el trapecio pues, se ha convertido en una referencia para la gente que busca esa información geoeconómica y geopolítica del espacio ibérico y de los que están de acuerdo también con esa alianza ibérica para 60 millones de personas entre la península y las islas macaronésicas, ¿no? Y bueno, pues es una escalera de una serie de peldaños, ¿no? Donde podemos llegar lo más lejos posibles, ¿no? Y bueno, y más que nunca, ¿no? Justamente en estos 40 años de integración ibérica en la Unión Europea, pues sin duda, ¿no? Reivindicar esa fraternidad y esa solidaridad tiene todo sentido, ¿no? Y bueno, pues explicaremos esos 8 proyectos fuerza en este libro y ya pueden ser comprados pues en Trial Librería y tener el enlace en nuestra página web, es muy fácil de encontrar y animamos a que nuestros lectores lo compren y que asistan a nuestros eventos. Claro que sim. E agora vamos continuar no mundo dos livros, mas vamos passar para as feiras literárias que estão a acontecer um pouco por todo o território ibérico.
E começamos com a de Madrid, que começou no início deste mês de junho, especialmente as editoras ligadas a universidades ou ao espírito académico. O que é que elas defendem sobre o português e o espanhol? Bueno, pues esto es interesante porque hace unos meses dimos la noticia que una serie de editoriales universitarias del espacio iberoamericano pues habían firmado un acuerdo, se llama el Acuerdo de Guadalajara, Guadalajara de México, no la de España, la de México es mucho más grande que la española, y en defensa del español y del portugués como lenguas de ciencia, ¿no? Esto quedó ahí. Muchas veces estos son simples manifiestos que están bien, que tienen su contribución, pero no se traducen en nada. Pero vemos que algo sí que se está moviendo, lo cual está muy bien, ¿eh? Y vamos a seguir acompañando estos movimientos que están haciendo estas editoriales, porque creo que van en el mismo sentido del trapecio. Y bueno, pues han aprovechado en la Feria del Libro de Madrid para poner un gran cartel, para hacer una serie de eventos y para divulgar esas reivindicaciones en defensa de español y portugués como lenguas de ciencia. Y será y es en la Plaza de la Ciencia de las Universidades, en la Feria del Libro de Madrid, donde unas editoriales divulguen todos estos contenidos. Y bueno, pues hay una serie de eventos donde en la propia página web, ¿no?, de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas se puede ver pues la cantidad de autores, de debates que se están produciendo en estos momentos en el Parque Retiro de Madrid. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andreia? Começamos com política, com o novo governo de Portugal e os candidatos já perfilados para as presidenciais de janeiro. Passamos para a Feira do Livro, desta vez de Lisboa, que tem mais livros, uma aposta no meio ambiente. E para terminar, uma reunião entre as federações de Portugal, Espanha e da Suíça de Anual, que vão receber o Europeu 2028 desta modalidade. Bueno, pues vamos primero a esa coyuntura política de Portugal que parece que está siendo muy tranquila y suave en relación a la del año pasado, ¿no? Português, uau, mas isto é uma piada à parte. Bem, vamos então começar com a Assembleia da República, que já começou os seus trabalhos. Ao contrário do ano passado, que houve quase uma luta, vamos assim dizer, de 2 dias para eleger o Presidente da Assembleia da República, este continua a ser José Pedro Aguiar Branco, foi eleito muito rápido naquele próprio dia, foi terça-feira o início destes trabalhos, com os votos da direita, mais Chega, que não se absteve, que aceitou este candidato, mais o PS, ou seja, os três partidos estiveram em um uniforme para que o José Pedro Aguiar Branco continue como uma das três principais figuras políticas do país. Luís Montenegro, poucos dias depois, apresentou a Marcelo Rebelo de Sousa a composição do seu governo, será com 16 ministros, anterior tinha 17, um pouco mais curto. Este será o 25º governo constitucional do Estado português, irá tomar posse, a gente está a gravar isto numa quinta-feira, em princípio irá tomar posse entre esta própria quinta-feira e sexta-feira, até ao fim desta semana. Bem, deste novo plantel ministerial, vamos assim dizer, que vai apresentado a Marcelo Rebelo de Sousa, podemos ver uma aposta na continuidade com nomes e com pastas que já tinham no anterior governo, desde Paulo Rangel, que continuou como número 2, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nuno Melo continua com a pasta da Defesa, já que ele também é o líder do CDS, o outro parceiro da coligação da AD. A Ministra do Ambiente ficou até bastante conhecida com o blackout energético que Portugal e Espanha sofreu há sensivelmente um pouco mais de um mês, ou seja, que tem reuniões quase semanais com a sua colega espanhola. Várias pastas mantêm-se, a Ministra da Saúde bastante contestada, mas vai continuar no cargo numa segunda e última oportunidade para tentar melhorar o atual estado das coisas. Saem apenas 3 ministros. Sai o Ministro da Economia,
sai a Ministra da Justiça, que numa das suas últimas declarações pediu uma maior celeridade nos casos de violência doméstica, um mal que afeta não só Portugal, como Espanha, como vários países do espaço ibero-americano e lusófono, e a Ministra da Cultura, que também teve um dos seus últimos eventos no cargo na Feira do Livro de Lisboa, onde acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, para a cultura irá ter a ministra mais jovem deste governo, e irá ter uma junção entre a cultura, desporto e juventude. Uma novidade, vamos ter um Ministério da Reforma do Estado, algo que eu tomei a liberdade de comparar um pouco ao que Elon Musk tentou fazer nos Estados Unidos, vamos tentar replicar o mesmo aqui em Portugal. Bem, sobre estes novos, que não são tão novos, afinal a grande parte já estava do anterior governo, esta nova cartela de ministros, a oposição, especialmente o Chega, o PS e também o PCP, criticam porque em Portugal dizemos muito a expressão vira ao disco e toca ao mesmo, ou seja, tudo está igual, quase, e com uma mudança de só de 3 ministros, claramente irá haver uma aposta na continuidade. Para passarmos para. Agora vamos passar, também continuamos na política, mas passamos para umas novas eleições. Portugal irá escolher o seu próximo presidente em janeiro do ano que vem, mas já temos alguns candidatos apresentados formalmente. Desde Marques Mendes, comentador político, que tem o aval do partido do governo, do PSD, será o candidato deste partido, porque as presidenciais têm a particularidade de não é necessário pertencer a um partido político ou ter o apoio dele para ser candidato. Temos aquele que todas as sondagens apostam como o grande candidato à vitória final, o antigo almirante que ficou conhecido na campanha de vacinação por causa da Covid-19, Henrique Gouveia e Mel, que Marcos Mendes, o candidato anterior, apelidou quase como uma espécie de Dom Sebastião dos tempos modernos, mas este Henrique Gouveia e Mel não tem qualquer tipo de carreira política, mas será apoiado por um antigo membro do PSD, Rui Rio, mas vai ser uma candidatura sem partidos atrás dele. André Ventura dos Chegas tinha logo no início do ano apresentado a sua candidatura a estas presenciais, ainda está a ponderar se avança ou não, porque devido ao excelente resultado que teve nas legislativas, ainda corre o risco, ou corremos nós o risco, de ele ser o novo presidente da República de Portugal. Existe a possibilidade do CDS, que ainda não sabe se vai apoiar ou não Marcos Mendes, apresentar ele próprio um candidato até bastante conhecido, Paulo Portas, comentador político, fez parte de vários governos com várias pastas, é frequente no Fórum da La Torre aqui em Lisboa, e mais recentemente o Partido Socialista ainda está um pouco a ver quem há de apoiar ou não, mas o nome ligado aos socialistas não irá pelo partido, irá como candidato particular, vamos assim dizer, é António José Seguro, que foi o anterior secretário-geral deste partido antes da chegada de António Costa ao poder do partido e ao poder do país e agora ao poder da Europa, é muito poder junto. Pronto, logo isto são os candidatos que até ao momento conhecemos, mas podem aparecer outros para esta nova campanha eleitoral. Y só para terminar. He visto que Gouveia y Melo ha hecho una jugada muy buena, que es la de pronunciarse criticando a Marcelo, porque hoy en día Marcelo, especialmente en la izquierda, está muy mal visto, aunque buena parte de la izquierda le votó en su momento. Y dijo que la hipótesis que hubiese sido él presidente de la República en el caso, en aquel episodio de esa crisis con Antonio Costa, Que não deu em con nada. él dijo que hubiese sido favorable a que un nuevo dirigente del Partido Socialista se hubiese postulado con esa mayoría absoluta para completar el mandato, porque, claro,
Si no parece que el cargo de primer ministro está ligado a un nombre y no al Parlamento, ¿no? Exato. Entonces, yo creo que esa es una jugada que, bueno, él puede estar agradecido a Costa porque fue el que le ha encumbrado, ¿no? Imagino, aunque se le puede a lo mejor poner en la derecha a este hombre, pero con este gesto a lo mejor gana una serie de votos del mundo de la izquierda moderada, vamos a decirlo, ¿no? Pode ser, porque a esquerda queria exatamente isso. A esquerda chegou-se a falar um pouco nos corredores no nome de Mário Centeno para tomar conta do governo, já que tinham a maioria absoluta no Parlamento. Mário Centeno, que entrou neste governo de Costa como independente, afiliou-se ao partido, tal como Marta Temido, que agora é eurodeputada. Logo foram alguns dos nomes que se fortaleceram, um pelo bom desempenho económico que conseguiu, outra pela gestão da pandemia, que uns podem estar a favor, outros podem estar contra, mas a medida terminou bem, que podiam ter sido o primeiro-ministro ou primeira-ministra de Portugal caso Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse convocado eleições. Bem, agora quem irá para o lugar de Marcelo Rebelo de Sousa iremos ver em janeiro de 2026. Muy bien. Y ahora vamos otra vez con el tema de las ferias del libro, que ahora pues es justo la época donde hay en las principales ciudades ibéricas y bueno, en Lisboa evidentemente existen unas ferias del libro más potentes. Exato, então esta é a época das bolas de Berlim na praia, pelo menos em Portugal a gente come muitas bolas de Berlim, e das feiras do livro. Bem, quase em conjunto com a de Madrid, Lisboa abriu 2 dias depois, abriu mais uma edição da Feira do Livro de Lisboa, como é habitual, no Parque Eduardo VII, bem no coração da cidade de Lisboa. Quem conhece este parque, onde esteve a Jornada Mundial da Juventude, é o início do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade. Estes até dia 22 de junho, de muitos livros. Se a gente os colocasse todos no chão, dava cerca de 1,5 km de livros, de vários stands, de muitas, muitas atividades com autores portugueses, mas também internacionais. E a abertura, como é habitual, desde que Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao poder, já que, como se conhece cá em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa é um amante de livros, foi com Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve acompanhado do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e da, entretanto, saída Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, que foi conhecer este espaço, que continua a crescer também, mesmo já não havendo muito espaço dentro do jardim, para colocar os diferentes pavilhões de editoras muito grandes, mas também de editoras mais pequenas, editoras universitárias, editoras underground, vamos assim dizer. Bem, aqui na Feira do Livro, para além de poder comprar livros a um preço mais barato, haverá atividades desde assinatura de autógrafos, debates com autores, debates com pessoas ligadas ao mundo livreiro, há mais infraestruturas para pessoas com deficiências, há espaço dedicado aos mais novos, isto perto da Estufa Fria, que fica dentro deste parque, ou seja, não é necessário nunca sair da zona do Parque Eduardo VII. Há, tipo, nos debates ou nos eventos haverá tradução em língua gestual, há tipo, uma espécie de alfabeto para daltónicos. Há muita, muita, muita coisa para ver nesta Feira do Livro, que desde que abriu há mais de 90 anos, é um ponto de encontro neste mês de junho para lisboetas e não só, que ou querem comprar um livro, ou por simplesmente passear por este espaço que já é agradável no natural, quanto mais com muitos livros, muita música, muita animação, sempre à mistura. Bem, só para terminar, a Feira do Livro de Lisboa pode ser visitada até o dia 22 de junho e a abertura teve um momento simbólico, foi lembrado pronto, o responsável por esta feira nas suas últimas edições, um dos principais livreiros em Portugal,
que infelizmente no ano passado morreu atropelado enquanto andava de bicicleta na cidade de Lisboa, ou seja, foi uma cerimónia emotiva para aqueles que fazem parte da Feira do Livro. E até dia 22 é possível visitar o Parque Eduardo VII e levar para casa um livro. Muy bien, pues invitamos a nuestros lectores a que vayan. Y por último, bueno, una celebración deportiva, que uno de nuestros objetivos es el tema de las celebraciones deportivas en conjunto. En este caso es Ibérica más Suiza de balonmano, que esto es importante para los españoles que aprendan que balonmano en portugués es handebol. Eu penso, não tenho a certeza, mas penso que o português handball deve vir da palavra inglesa handball. Sí. Mas pronto, isto é só um à parte. Bem, então, muito falamos do Mundial 2030, Portugal-Espanha, mais Marrocos neste caso, mas antes de recebermos a maior competição do mundo de futebol, Portugal, Espanha e a Suíça vão receber a maior competição europeia de handball. Então, há 30 anos que Portugal e Espanha não recebiam esta competição, já receberam em separado, agora vão receber em conjunto a maior competição deste desporto a nível europeu. Bem, a candidatura entre estes três países foi uma candidatura única, foi logo aceite em 2021 pela entidade europeia que regula este desporto e acontecerá em 2028. Já existem sedes em várias cidades, desde Lisboa, Barcelona ou Genebra, na Suíça. E recentemente, na passada sexta-feira, houve uma reunião em Madrid, na sede da Federação Espanhola, onde os responsáveis das três federações estiveram juntos para analisar o que tem sido feito para receber esta competição. Competição esta que eles próprios apresentam, esta candidatura apresentam-na como ambiciosa e pretendem, em conjunto, realizar o maior ou melhor europeu e mais sustentável desde o início dos europeus desta modalidade. Bem, em relação a Portugal e Espanha em conjunto, muita coisa tem sido feita para dinamizar este desporto que provavelmente, muito provavelmente neste caso, não é tão conhecido como o futebol, mas temos desde uma supertaça ibérica de handball, que habitualmente é disputada pelas melhores equipas dos ambos os países. Em Portugal podemos avançar o Porto como uma equipa de destaque, em Espanha o Barcelona. E os responsáveis das federações ibéricas acreditam em tudo que, para além de mostrarem a capacidade que os países têm de receber grandes competições desportivas, também pode ajudar a apresentar este desporto às gerações mais novas e dinamizar para no futuro continuarmos a ter grandes conquistas neste desporto. Só para terminar, um aspecto curioso, habitualmente as seleções têm sempre, aqui em Portugal, têm sempre apelidos carinhosos. Em Portugal, podemos dizer, no Brasil existe a Canarinha, em Espanha existe a Roja, aqui em Portugal, no futebol, temos as Esquinas, no handball temos os Heróis do Mar. Os Heróis do Mar, eles não jogam de canoa, mas ok. Bem, então os Heróis do Mar, recentemente, desde europeus, mundiais que têm participado, não têm conquistado a competição, mas têm tido excelentes participações e o Presidente da Federação Portuguesa acredita que o europeu dentro do Portas pode ajudar a que esta seleção cresça ainda mais. Bem, esperemos então que venha 2008 e que o europeu de handball em Portugal, Espanha e na Suíça seja um grande sucesso. Pues muy bien, yo si no me equivoco y creo que estoy en lo cierto, el equipo de balonmano español lo llaman los hispanos, ¿no? Entonces tenemos a los héroes del mar y los hispanos de nuestro lado y bueno, bueno, vamos a intentar animar a los dos al mismo tiempo, que sabemos que hay circunstancias donde se enfrentan unos a los otros, entonces que gane el mejor. Bueno, hasta aquí las principales noticias de España y Portugal en español y portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos en redes sociales y YouTube. Hasta la próxima semana. Até a próxima.